Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, Quisqueya la Bella, tu hermano en Cristo Henry Batista, me encuentro en este momento en una de las casas de las hermanas misioneras del Corazón de Jesús, celebrando con la congregación pues el año jubilar, esta preparación que concluye precisamente pues en el mes de octubre. Y para conocer un poquito más de esta gran labor y este servicio, ¿no?, y esta misión, pues tenemos con nosotros en los micrófonos por primera vez en Radio Inmaculada y como una edición especial para Radio Vaticana y las demás emisoras que enlazan con este su programa, a la hermana Sor Alba Mercedes Natera, a quien le doy pues cordialmente, y es un placer tenerle, la bienvenida a los estudios y a la unidad móvil de Radio Inmaculada. Bendiciones. Bendiciones para ti, Henry, y para todas las personas que nos siguen a través de esta emisora, a través del mundo. Bendiciones incesantes. Amén. Estamos hablando, Sor Alba, caramba, de 50 años al servicio, y de los 50 años eres parte de la historia hace 16. 16 años. Que recibiste ese llamado y le diste el sí al Señor. Exactamente. ¿Cómo descubriste esa vocación? Vamos a hablar un poquito para que ilustremos a la gran audiencia de Radio Inmaculada cómo se inicia en la vida de una joven el discernimiento a una entrega de por vida a la iglesia a través del servicio. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, mi historia vocacional, por decirlo así, es un poquito, no diría larga, porque yo sentía algo. Amén. Pero más que algo, yo sentía más miedo. Yo Amén. tenía mucho miedo, y en el grupo, en el coro, los jóvenes me decían, pero tú puedes ser religiosa, porque en ese tiempo se estaban yendo mucho al seminario y a la vida religiosa. Uh-huh. Y creían que de ese grupo yo era una, pero yo siempre decía que no. Había un semillero de vocaciones, Sor Alba, Sí, en ese entonces. tiempo, Eres oriunda de Puerto Rico. De Vallaguana, yo soy de Vallaguana. De Vallaguana, no de Puerto Rico. No soy de Puerto No Rico. de San Pedro de Macorís. No, mis familiares, los abuelos y todo eso dicen que vinieron de San Pedro, los Llanos. Exactamente, Sí. ok. Y entonces en ese entonces ya pues a la edad de 15, 16 años servía en la comunidad a través del coro. Del coro, sí, estábamos en el coro, en la pastoral juvenil, y yo siempre estaba con las hermanas de mi pueblo. Mira eso. Andaba detrás de ellas con una tamborita, tocando la tambora, No, todos los güey. grupos, pero yo no me hacía la pregunta, o sea, yo no creía que No yo... te veías con el hábito caqui. No, porque era muy traviesa, era muy traviesa, muy así, entonces yo pensaba, bueno, yo no creo que Dios me esté llamando a mí en ese sentido. ¿Con qué soñaba una joven de 16 años cuando descubre ese llamado? ¿Qué pensaba hacer en la vida? Bueno, yo todavía no tenía claro, porque eso es algo que a mí me cuestiona mucho. Okay. Yo no tenía claro una decisión de que iba a estudiar, todavía yo estaba en el bachillerato en ese tiempo, y fue después ya a los 20 años, cuando yo terminé, o sea, me gustaba todo el tiempo estar con las religiosas y hasta inclusive iba a orar con ellas, a hacer las oraciones. Mira qué bendición. ¿Vivías lejos de la casa o en la misma área? Un poquito no, era cerca, era relativamente cerca, en 4 o 5 minutos llegábamos a la Bendito, casa. caminando. Exacto. Ahora será vecina. Era mi vecina. Oye, qué Y me maravilla. pasaba todo el tiempo con las hermanas, pero ya fue cuando ya tenía los 20 años, 19, que comencé a hacerme la pregunta, pero yo no le decía a nadie, inclusive a mi mamá no se lo decía. Entonces, yo cuando ya sentía eso, tenía mucho miedo por la lectura que dice que el que pone la mano en el arado Y mira hacia atrás. no es digno de reino. Amén. Entonces eso como que me estaba... En la entrevista pasada hicimos mención de esto. ¿Te impactó ese? O sea, Sí, un como que te poquito. fue preparando para lo que viene ahora. Sí, más o menos. ¿Cuántas personas en este momento estarán escuchando que quizás por primera vez se están deteniéndose a prestarle atención a esa palabra de vida, aquel que pone la mano en el arado? Y quizás, ¿quién quita que hasta alguna persona que esté en crisis, que como afirmábamos y es de sabio en momentos de crisis, y estamos hablando no solamente en el ámbito de la vida religiosa, en todo el sentido de la palabra, en momentos de crisis no se toman decisiones porque por lo general la tomamos errónea, movido por los sentimientos, por las pruebas, por las dificultades, y nos podemos fácilmente equivocar. Exactamente. El que pone la mano en el arado, mira hacia atrás, te impactaba. Sí, porque yo decía, en mi tiempo yo pensaba, si una religiosa, un sacerdote sale, yo sentía como que era un pecado grande, sumamente grave, era como traicionar a Dios, algo así. Pero se llegó un momento que yo decía, pero si Dios me está llamando, Amén. también es peor que yo no le diga que sí. ¿Y cómo tú podías, Sor Alba, definir la voz del Señor que te llamaba? ¿Cómo podías definirlo? ¿Cómo lo explicaríamos en un lenguaje que quizás un joven que en este momento está escuchando? ¿Cómo definimos
de tu experiencia que Dios me está llamando? Si yo sentía era lo mismo que me decían las hermanas, que me decían otras personas. Y también yo sentía como que yo podía. O sea, yo sentía que podía y que el Señor me podía estar llamando. Pero como te repito, el miedo era terrible. Yo en mi vida no pensé, digo, que yo le iba a decir que sí al Señor. En ningún momento. Lo que me aclaró fue en una ordenación sacerdotal. Bendito. Porque algunas hermanas me preguntaban, ¿tú eres novicia? ¿Tú eres aspirante? Yo le decía, no, yo no soy nada. Explícame cómo Soralba llega a una ordenación sacerdotal. ¿A alguien de la familia, una amistad o por el ambiente que te estás moviendo en el coro? ¿Cómo sucedió esa invitación? Que ahora uno mira hacia atrás y uno sabe que ha sido el plan divino. Eso es una realidad. En aquel tiempo no lo entendía. ¿Qué hacía una jovencita que no está ni siquiera contemplando la posibilidad de la vida religiosa en una ordenación sacerdotal? Bueno, fue la segunda ordenación sacerdotal de mi pueblo, porque en ese tiempo todavía no había muchos sacerdotes, había uno y ese era el segundo. Bendito sea Entonces, Dios. en ese tiempo yo tenía más o menos 17 años y estábamos ahí colaborando con la comida, con todo. Entonces, un seminarista me preguntó a mí, ¿y tú no tienes vocación? Y yo le dije, bueno, la gente dice así. Entonces él me dijo, pues mira, la voz del pueblo es la voz de Dios. Alabado sea Jesucristo, y en Señor. ese momento, porque entonces yo comencé, porque de verdad que yo estaba esperando que Dios me dijera algo claro. Yo quería que fuera una especie así como de Samuel. Algo que yo sintiera. Yo le pedí al Señor. Espérate, vamos a un paréntesis aquí. Tú estabas esperando, por ejemplo, que tu mamá te donara a un religioso, un ejemplo, una religiosa. Y que tú estuvieras acostado al lado del templo y que el Señor te dijera, Alba, y que tú te levantaras y dijeras, me llamaste, Señor, y te dijera, no, mi hija, ve, acuéstate que no te he llamado. Era lo que estaba esperando. Como que me diera un sueño o algo parecido. O sea, yo quería como un signo, una señal de que de verdad era eso. ¿Y se lo dijiste alguna vez, Señor? Si eres tú, confírmame. ¿Alguna vez le dijiste? Bueno, yo lo que le dije una vez, mira, Señor, si tú quieres, yo estoy disponible, pero si yo me quisiera casar, pero si tú me vas a dar un esposo para toda la vida. Amén. Si ves un esposo para toda la vida, como mi papá y mi mamá, entonces, pero después parece que el Señor tenía eso y tenía Amén. eso, porque yo siempre me mantuve en la parroquia. Amén. Pero nunca con esa intención, simplemente de ayudar y de colaborar. Soralba, vienes de un hogar estable, una familia estable. ¿Tú crees que la inestabilidad familiar afecta la vida de un joven? Sí, bastante, y lo sé por el trabajo que estoy realizando actualmente, sí, porque no es lo mismo cuando un joven viene de sus padres. Crece con esa protección, esa seguridad. Crece con ese cariño, sí, que aunque el niño no sea, tenga algunas dificultades, algunas debilidades, Amén. Pero ahí están los padres para aconsejarlo, para decirle, oran juntos, algunas familias no oran juntas, pero por lo menos nosotros rezábamos el rosario en familia. ¿Tu papá participaba ahí sí, sentado, mi papá lo también recuerdas? Sí, aunque él no era muy así como mi mamá. Mi mamá era la más religiosa. Acuérdate que por lo general, Sí, no podemos generalizar, sí. Pero por lo general la mujer en el ámbito religioso es más expresiva que el hombre. Exactamente, sí. Es normal que el hombre se vea siempre un poquito rezagado, incluso el hombre vive su religiosidad más privadamente que la mujer. Sí, es más fácil para la mujer. Y eso lo viste en casa. Pero papá Exacto. iba a misa con Sí, ustedes. iba a misa. No Amén. siempre, pero iba a misa y participaba de todos los actos. Apoyaba a su familia, sí. ¿no? Sembraba esos valores cristianos. Sí, iba a las comunidades a veces cuando se reunían y todo amén, eso. Amén, sí. amén. Entonces, ¿influyó eso en tu decisión a la vida religiosa? ¿Crees que sí? ¿Ese pues ejemplo? sí, yo creo que sí, porque es que el ejemplo que me dio mi mamá y también ahora que estamos aquí en un programa, yo escuchaba siempre a Radio ABC, una emisora católica. Exacto, que sigue siendo católica de la diócesis de Santo de aquí Domingo. De Santo Domingo, sí. Exactamente. Entonces, no sé, yo digo que Dios a través de todos esos programas y todo lo que yo iba escuchando me iba preparando, por decirlo así. Porque a mí me gustaba y no sé por qué tampoco me llamaban la atención esos programas. ¿Será cierto, Soralba, y hacemos otro paréntesis? Está rica la entrevista. ¿Será cierto de que tú eres lo que escuchas? ¿Te imaginas qué será la vida de un jovencito que se pasa el día entero escuchando rock? Exacto, escuchando, por ejemplo, música satánica, que escuchando música antivalores. ¿Tú crees que se verá afectado en su personalidad? Sí, en cierto modo sí. Cierto. Pero es sí. innegable. Sí. Lógico que sí.
Somos lo que escuchamos. Sí, pero ahí está la gracia de Dios también para... Esa gracia no nos falta. En ese Bendito sea el paréntesis, Señor. Que tenga la oportunidad de escuchar algo diferente donde Amén. el Señor le pueda llamar y donde Dios le pueda hablar. Amén. Entonces tú a través de la programación de la radio, como en este caso estás en un micrófono ahora y hay miles y miles de personas escuchando tu testimonio, pues escuchando esa programación sana, música sana, mensajes positivos, ¿no? Llenos de vida, pues siguió impactando la vida de aquella jovencita que estaba en búsqueda, porque es una edad donde el ser humano está tratando de identificar qué es lo que quiere hacer en la vida, aunque no debiera ser solo correcto, sino identificar para qué yo estoy en esta vida, ¿no? Porque cada uno tiene una misión específica que cumplir y tristemente a veces hasta por falta de una orientación a tiempo, en muchas ocasiones se han perdido, creando infelicidad tanto a la familia como a la misma persona que debió haber desempeñado su vocación y no lo hizo. O sea, es muy profundo, pero tú no fuiste parte de esa estadística. No. Tuviste la oportunidad de definir la voz del Señor. Exactamente, sí. No, porque en la familia, por ejemplo, con mi mamá, que era una persona tan entregada a la iglesia, yo la admiraba. Amén. Porque yo todavía digo, si yo fuera la tercera parte de lo que es mi mamá, fuera una monja santa. ¡Qué maravilla! Oye, pues pero qué no porque grande. yo lo diga, sino Mami es porque, una mujer de oración una profunda. mujer. Ella partió al cielo en el 2004. Amén. Pero fue una persona muy entregada, muy de la iglesia, de adoración, testimonio de en testimonio. casa, que es lo importante. Exactamente. Sí, pues por ejemplo, yo en mi caso, mi mamá a veces, o sea, mi mamá en serio se lo digo, ¿no? Y humildemente mi mamá acepta, después de haber tenido también una conversión gracias al Señor y de procurar ser una cristiana ya no calientabanco, ¿no? No bamafu. Pero mi mamá, yo le decía a mi mamá, vieja, es que usted con el mal testimonio en mi casa, usted retrasó mi conversión. Y es cierto. O sea, yo veo a mi mamá que no salía de misa, pero en mi casa mi mamá no daba testimonio. Entonces yo cuando mi mamá me hablaba de la iglesia, le decía, pero ¿y para qué? Si ustedes los cristianos son unos hipócritas. Hasta que la gracia santificante de Dios, pues nunca nos falta, ¿no? Y el Señor me da la gracia, vivir mi experiencia, y ahora pues descubro que es verdad, la iglesia está llena de hipócritas, pero todos tratando de alcanzar la santidad. Cierto, la iglesia hay que verla humanamente hablando desde esa dimensión. Es un hospital lleno de enfermos. Todos necesitamos del médico de médicos, que es el Señor. Si usted entra a la iglesia buscando perfección, mi hijo se va a decepcionar. No va a conseguir Ahora, nada. va a encontrar hombres y mujeres que están luchando con la gracia de Dios por alcanzar la plenitud de lo que Dios ha soñado para cada uno de sus hijos. Que seamos santos como Él es santo. Ahora, es hermoso escuchar a una hija decir: mi mamá era una mujer de testimonio. Yo doy las gracias porque en casa, pues el primero que dio el paso a esta vida de gracia en mi casa, de todos mis hermanos y de mi papá y mi mamá, pues fui yo, para la gloria del Señor. Y a través de mi cambio de vida, del testimonio que Dios me dio la gracia, pues mi familia fueron cada uno entrando, ¿no? Y comenzaron a tratar de vivir el Evangelio. Porque hubo un momento en mi vida porque yo conocí el Evangelio, pero no lo vivía. O sea, no es conocerlo, es vivirlo. Entonces me estás dando el testimonio de que mamá era una mujer de testimonio. Mi mamá era una mujer auténtica. Es lo que decimos sincera, o sea, sin mezcla. Exactamente. Desde su silencio hacía muchas obras de caridad, una persona muy humilde. La mano derecha no se enteraba, pero tú en silencio contemplabas. Sí. Y se fue despertando esa admiración a mamá. Sí, pero Bendito sobre todo Dios. Después que ya tú creces, que tú eres más adulta, valoras más eso, porque entonces tú dices, especialmente cuando empiezan a salir las canas, que la vida te ha golpeado. Sobre todo yo, que se la iba sacando a ella cada vez que le iban saliendo. Santísimo No, Dios. pero es bonito ver eso, y es bueno en la familia, que aunque no tengan una vida activa dentro de la iglesia, pero que por lo menos que sea a los por lo menos hijos, de testimonio. Sí, de testimonio con los hijos, porque es que los hijos beben lo que ven de los padres. Amén. Y que no debiera ser así, Soralba, Pero debiéramos... están pequeños, van lógico, creciendo. no, pero debiera cada padre de familia entender cuál es el rol que tiene dentro de su hogar, ¿no? Estamos llamados los padres a ser los primeros sacerdotes de nuestros hijos, y tristemente a nuestros hijos le enseñamos cualquier cosa menos los valores cristianos, y a la larga quienes perdemos somos nosotros. Exacto, sí. Pierden los hijos, pierde la sociedad, y yo creo que también es tiempo para aprovechar y hacer un llamado a los padres y recordar, como el testimonio que me das, que los hijos no somos lo que los padres dicen, sino lo que hacen. Exacto, eso se cumple, eso es un hecho. Sí. Amén. Te está tocando ser madre espiritual actualmente para muchos hijos. Exacto, para las aspirantes. Y el mensaje también es para vos. Sí, no soy claro. lo que tú dices, sino lo que haces. Exacto. Porque querramos entenderlo o no, y la bioética da la razón, cada ser humano
para alcanzar una meta necesita un modelo a seguir. Eso está científicamente comprobado. Y muchas veces, pues como religiosa, te toca ser un modelo. Como fue mamá un modelo en el ámbito espiritual, ¿no? Que incluso todavía en el alma reconoce, si yo fuera un tal porcentaje de la espiritualidad de mi mamá, pues ya fuera Santa Alba casi. Vas definiendo y comienzas a descubrir el llamado. Sí. O sea, poco a poco Dios va indicándote que este es el camino, que es por aquí. ¿En algún momento sentiste el deseo de desviarlo? Bueno. De como Jonás salir corriendo, embarcarte para el norte cuando el Señor te manda para el sur. Cuando ya sentí de verdad lo que el seminarista me dijo, es la voz de Dios, ahí fue que yo dije, pero es cierto. Entonces ahí fue que yo cogí más miedo, porque yo sentía que dijiste, ya... Señor, no juegues. Exacto. No, con esas cosas no se relaja. Con eso no se relaja, bendito. Entonces ya, pero después llegó un tiempo de pasividad, que me quedé así. Exacto. Y nada, ni de vocación, ni nada de esas cosas. Pero entonces cuestionándome, porque yo estaba en cuarto del bachillerato y decía, claro. pero entonces, ¿qué va a ser de mí? Yo me preguntaba eso porque no lo hablaba con nadie. Claro. Tampoco yo no hablaba Era muy eso íntimo, muy tuyo. Era muy íntimo, sí, ni siquiera mi mamá, que era una santa. Imagínate. Ni siquiera. Entonces ya un día fue rápido, fue pronto. Así. El mismo miedo me hizo hacer eso. Digo yo, tengo que hacerlo así. Es tiempo. Entonces ya. yo dije, le pregunté a la hermana, porque las hermanas que estaban en mi pueblo son de otra congregación que esta. Exacto. En Vallaguana no están las misioneras. Exacto. Entonces, todos los días, yo me pasé casi un mes y pico por hablar con el sacerdote, los jueves en las noches después de la adoración. Amén. Y después que comenzaba... Jueves eucarístico. Sí, después que comenzábamos, yo misma desviaba el tema y no le decía lo que tenía que decir. Ay, qué bárbaro, Dios mío. Dándole larga al asunto. Es que era terrible, era terrible. Yo sentía como que decir, ya me voy, era hasta que una noche dije, ya. Dije, porque me dijeron, yo pregunté y me dijeron, la entrada no es el 28. Entonces, es el 28. Y yo dije, bueno, pues yo puedo después del 28 entrar 10 días después, decir que no estoy preparada. No me diga, o el mes que viene, o el próximo año. Y todo eso. Retardando el llamado. Hasta que en ese momento hablé entonces con el sacerdote, que no era el encargado, sino el otro que estaba ahí. Y me dijo, pero ¿cuál es la que a ti te gusta? Y yo ni siquiera el nombre de la congregación sabía. Yo le dije, la de Mari, que era una hermana que estaba de mi pueblo en esta congregación. Bendito. Y me dijo, pues no hay problema. Y llamamos y cogió el teléfono a Sor Amparo. Y Sor Amparo, que es una promotora por excelencia vocacional, que ha traído muchísimas hermanas a la congregación. Amén. Por su sencillez, su alegría. Yo pensaba a ella decirle, bueno, lo que pasa es que después... Entonces yo le dije, sí, pero yo no estoy preparada. No te preocupes, ven así, no te preocupes. Y aquí te preparamos. Aquí. Y fue de Dios, porque yo vivía, mis hermanos somos 8 hermanos. Bendito. 2 hembras y una por parte del padre y 6 varones. Y mi abuela vivía con nosotras y tenía 93 años en ese tiempo, lo que llevaba el siglo. Yo entré en el 93. Mira eso. Y 3 días después murió mi abuela. Entonces ahí fue que yo confirmé mi vocación, porque yo misma me decía, si lo hubiera dejado para después, como yo lo estaba pensando, yo no iba a tener la capacidad, con el miedo que tenía, de dejar a mi mamá sola después de haber muerto su madre. O sea que te das cuenta de que fue una gracia, lo que Dios te permitió vivir, aunque era doloroso. Sí. Pues lógicamente todo ser humano le impacta la despedida de un ser amado. Es una realidad. Sí. Y como nieta, pues está de más preguntarte si amaba a tu abuela. Más sin embargo, desde el ámbito de la fe, descubres un plan maravilloso. Ese es grande, ¿no? Exacto. Recibiste la luz del Espíritu Santo y reconfirmaste de que este era tu lugar. Fue reconfirmar, exactamente. Bendito sea el Señor. Y así lo oré y le dije, bueno, Señor, si esta es tu voluntad. Y lo vi así como algo natural. Porque también decía, bueno, ya mi abuela tenía 93 años. Es justo y es tiempo de que estaba descanse. Sufriendo y todo lo demás, pero viéndolo así, digo, yo no iba a tener la fuerza para esto. Y mira, fue como algo de Dios, no sé, porque yo lo interpreto así. 3 días tenían el aspirantado. La primera noche tuve un sueño que nunca he soñado con Jesucristo después de ahí. Bendito un solo sueño con Jesucristo tuve, que se llevaba una ovejita, justamente del color de este hábito, una ovejita crema. Tú. Entonces, ¿y la ovejita era negrita o era blanquita? Era cremita también. Sí, cremita. Okay. Entonces, digo yo, ay, qué lindo sueño. Y yo en el sueño dije, mira Jesucristo. Amén. Y él me dijo como que me callara. Y me quedé con eso. Pero al otro día yo soñé con mi hermana limpiando todo, la casa y todo. Y esos sueños que tú no le haces caso porque son sueños. Claro. Pero al otro día yo soñé con mi abuelita que había muerto.
Bendito. O sea, como una reconfirmación Sí, de que la fue una ovejita, que la reconfir- casa que hay que limpiar, y pudiste darte cuenta de que el Sí, Espíritu Santo te estaba andaba por ahí, hablando sí. en el interior. Porque la de la abejita yo he dicho, no sé si era yo o si era mi misma abuelita, pues quizá era mi abuelita que ya se la llevaba. Amén. Y eso de ahí para adelante yo dije, bueno, Señor, O lo que quizás tú sea la quieres. viejita, la ovejita vestida de crema que el Señor Puede- la quiere exactamente. para el rebaño. Y uno, qué Puede maravilloso. ser. Lo importante es que a través de la experiencia pudiste discernir y dar el paso. A pesar del miedo, A pesar Dios del da la miedo. gracia de poder rebasar el miedo. Sí, es cierto. No se Amén. puede temer. O sea, siempre el miedo va a estar. Pero si tú logras vencerlo por la gracia de Dios, eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Porque todos tenemos miedo. Soralba, ¿alguna vez has sentido, y la pregunta la hago basándome en la vida de los santos, que soy muy amante de la vida de los santos, he seguido muchas vidas de santos que son modelos para mí. ¿Alguna vez has sentido que lo que has hecho en 16 años como que no es suficiente? Que te ha preguntado, caramba, pero ¿y qué es lo que yo he hecho? Sí, siento que el tiempo Es se ha ido. saludable eso, ¿no? A Sí, veces. siento que el tiempo Ya. se ha ido rápido. Y digo yo, pero Dios mío, porque a veces yo pienso como que pudiera dar más, porque yo siento que Dios me ha dado bastante. Y los santos, sino que nos preceden, afirman que eso es saludable. Porque incluso es un paso a la madurez, al llamado que Dios te está haciendo. Sí. Cuando tú vas más madura en tu entrega, más insignificante sientes lo que estás haciendo, porque ya no es un trabajo, ya es un servicio de amor. Exacto, es un servicio, porque es que desde que Dios te llama, cuando tú comienzas a trabajar por la iglesia, por todo lo que tú vas haciendo, es un servicio, es una entrega. Entonces, por eso que yo a veces me cuestiono, digo, pero Dios mío, de verdad yo no pude hacer Amén. esto mejor, porque yo se lo digo a las muchachas, después que Amén. tú hiciste algo ya, ¿entiendes? Tú puedes hacer algo nuevo, pero ya eso lo hiciste. Amén. Entonces es bueno cuando tú te entregas, cuando tú das todo de ti. Entonces Amén. hay que tú sientes la satisfacción, pero a veces llegan los momentos en 16 años de decir, yo creo que pude hacer esto mejor. ¿Estás de acuerdo de que toda acción deja una consecuencia? Pero claro, Amén. claro que sí. Toda acción deja una consecuencia. Hay jóvenes que están positiva escuchando. o negativa. Hay jóvenes en este momento que están escuchando, nos están escuchando, y nosotros fuimos jóvenes también, aunque quizás no con los retos que tiene esta generación, pero la nuestra también los tuvo. Y a veces uno como joven no se detiene a pensar en que todo lo que estoy haciendo va a tener una consecuencia, como afirmabas, tanto negativa como positiva en nuestras vidas. ¿Qué consejo le daría tú a esa muchacha que está en sintonía en este momento y quizás está viviendo caminando un camino muy precipitado? ¿Le aconsejaría que slow down, que un poquito más lento, más Sí. despacio, un poquito más de oración, más de discernimiento? Sí, yo le aconsejaría que se detenga y que descubra, o sea, que ponga su vida en las Amén. manos de Dios Amén. y que reflexione. Amén. Sobre todo saber que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, nuestro futuro, nuestro presente, nuestro pasado, todo depende de Dios. Amén. Y estamos en las manos de Dios. Dios lo ve todo. Es decir, si no está en buen camino, que se detenga y busque de Dios y que ore sobre todo, porque la oración es la que lo puede y lo vence todo. Soralba, yo doy gracias al Señor por estas palabras, porque yo estoy consciente del impacto que están creando en la audiencia, que no por casualidad, ya que la casualidad no existe, pues el Señor le está dando la oportunidad de escuchar la entrevista. Y después de 16 años, y la pregunta surge automática, ¿crees que ha sido un buen discernimiento después de lo que me ha contado que ha sido tu llamado, que hoy te hayan pedido ser formadora de las aspirantes? ¿Será eso casualidad o será parte de un carisma, partiendo de una experiencia? Yo creo que es parte del carisma. Amén. Es parte del carisma, porque la casualidad, como decimos a veces, Amén. las cosas suceden porque Dios las quiere. Exacto. Porque sobre todo nosotros que somos creyentes en Él, Amén. seguidores de Él, y que tratamos de que nuestra fe crezca cada día. Amén. Lo vemos así. Entonces yo siento que es parte del carisma, tanto personal como el carisma congregacional. Amén. Siento que dentro de una congregación, el trabajo que tú vas realizando te tiene que identificar Amén. con el carisma y con el trabajo de la congregación. ¿Te sientes identificada siendo formadora de las aspirantes? Bueno, sí, yo me siento identificada, pero Amas lo que haces. yo lo amo. Amén. Pero como dicen muchas hermanas, ser formadoras no es fácil. Trabajar con personas Pero Dios no da es la fácil. gracia, porque Dios- se te no. ve una paciencia muy grande, que Sí. imagino que antes no era así. El Señor te ha ido formando en la paciencia. Sí, yo
siento que Dios me ha ido formando en la paciencia. Amén. O sea, yo lo que siempre fui muy atrevida, muy traviesa y muy, no tan revolucionaria, un poquito, no tanto, pero sí. Pero es el Señor quien da la gracia. Amén. El que inicia un trabajo contando con sus propias fuerzas va a la deriva. De verdad que sí. Y es Dios quien da la gracia, porque yo dije, pero ¿por qué me tienen que poner a mí a realizar este trabajo? Inclusive se llegó un día que yo estaba así tan, ¿cómo decirte así? Yo dije, no puedo, esto no es para mí. Que le dije a la madre, se lo dije en forma de broma, pero como que lo sentía. Le dije, mire madre, si vuelvo a nacer voy a ser veterinaria. Y se rió, me dice, se ríe y me dice, pero mija, ¿cómo quieres vas a trabajar con gente? Digo yo, es cierto, sí madre, pero un momento que uno le llega así, porque tú dices, wow, porque es que son jóvenes que van llegando, entonces llegan muy vulnerables algunas, pero yo le entiendo porque yo fui joven también. Claro. Yo fui joven. Rebasaste esa etapa. Exactamente. Bendito sea el Señor. Hermanos de Radio Inmaculada, en este momento me encuentro en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, de Quisqueya la Bella, y a través de un estudio que acabamos de instalar en la casa, una de las casas de las Hermanas Misioneras del Corazón de Jesús, de donde ya se ha empezado con esta entrevista a desarrollar un programa radial vocacional. Estoy conversando con la hermana Sor Alba Mercedes Natera, orgullo dominicano. Cuánto aceite. Y nos está compartiendo, después de 16 años de vida consagrada, cómo puede discernir, ¿no?, el llamado que el Señor ha hecho a su vida y cómo Dios le ha dado la oportunidad de ir cambiando, porque realmente Dios nos da esa gracia. No podemos decir de que Sor Alba es la misma religiosa de hace 5 años atrás. Pues algo Dios está cambiando, sí, y muchas cosas todavía quiere seguir cambiando. Exacto. Porque realmente, por ejemplo, el llamado a la conversión no solamente es para el laico, no solamente es, o sea, es un llamado general a todos, y diariamente todos necesitamos cambiar. Por eso yo siempre, no, ya después de ir alcanzando cierta madurez, debemos mirar la iglesia, la comunidad, el ministerio, el grupo, con una dimensión humana, entendiendo que todos somos imperfectos y que el único perfecto es Dios, pero enamorados de esa perfección, porque el Señor nos invita a eso, y es el único que nos da la oportunidad de hacer un cambio, es el único perfecto, y en este día de hoy, a través de esta entrevista, pues yo quisiera definitivamente, hermano, que eso quede muy claro en tu vida. Quizás esta semana has salido disgustado, como alguien me dice, hermano, me fui de mi comunidad porque veo demasiadas imperfecciones allí. Le digo, mijo, aunque te vayas al desierto del Sahara y te encuentres allí cada 10 años gente, va a haber gente imperfecta, con uno solo que encuentres, porque ni eres perfecto tú, ni nadie es perfecto humanamente hablando. Perfecto solamente Dios. Date una oportunidad y pídele a Dios que cambie tu manera de ver al ser humano, que cambie tu corazón, que te dé ojos de misericordia. Yo creo que es una oración que nosotros debiéramos hacerla una ejaculatoria. Dame, Señor, esos ojos misericordiosos para ver al hermano como tú me ves a mí, porque es lo hermoso. Exacto. O sea, si yo me detuviera a pensar cómo Dios me ve, me naciera el hambre en el corazón de poder ver al hermano como Dios me está mirando a mí. Entonces, han pasado los años, Sor Alba, 16 años de vida consagrada, actualmente pues cumpliendo con este servicio y esta gran misión, pero son muchas las cosas que Dios te ha ido dando la oportunidad de ir madurando como persona. Por ejemplo... Bueno, por ejemplo, en la responsabilidad, cuando tú eres señora, tú dependes mucho de otros. Amén. Tienes que estudiar y todo lo demás. Amén. Pero no tienes la responsabilidad de llevar una casa tú como responsable. Ya eres tú la que tienes que decidir, y decidir tal vez por otro en ese sentido. ¿Está la vida llena de decisiones? Diariamente hay que decidir. Diariamente, todos los días hay que decidir. Todo ser humano. Hasta para levantarse a las 5 de la mañana hay que decidir. Amén. Porque yo puedo desear quedarme. Amén. Es una decisión también. Es mi obligación, me tengo que levantar. Pero como Dios me creó libre, soy libre, si quiero no me levanto, pero sé que estoy faltando con eso. Amén. Es una decisión de llegar temprano, de salir. Hasta para tomar el teléfono hay que tomar una decisión. Amén. Bendito y sea tomarla el Señor. con positividad para tú entiendes, porque dentro de esa decisión tiene que ir lo positivo y lo que agrada. Amén. Y lo que llega a las personas. Amén. Además, nosotros que estamos todo el tiempo mirándonos la cara, eso es una decisión que hay que tomar para poder ver a las otras personas, así como tú decías,
verla y amarla como Dios las ama, como yo quiero que Dios me ame a mí. Amén. ¿Entiendes? Porque eso es una decisión y es, como decía el Padre Cino en la canción vocacional, la decisión es tuya. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Tú tomas la decisión de tú comportarte como tú deseas. Soralba, ¿esa canción de Padre Cecino te impactaba cuando la escuchaba? La decisión es tuya. Un poquito, porque es bastante vieja esta canción. Claro, no, viejísima la canción. Imagínate, y yo cuando, bueno, no, dejémoslo ahí porque no me conviene sacar cuenta. Pero sí, la canción es muy vieja. Sí. ¿La empezaste a escuchar desde antes de estar en la consagración? Sí, desde antes, porque la cantamos una vez en el La corito, decisión sí. es tuya. Si escuchas la voz de Dios Sí, llamando sin sí, sí, cesar, sí, sí. si escuchas la voz Amén. del viento queriéndote engañar, algo así. Amén. Una pregunta, eres formadora de las aspirantes. ¿Tú consideras que Dios es un problema para el ser humano que no está resuelto todavía? No creo, bueno, algunos pueden verlo así, Ujú. pero yo no lo creo así. Amén. Dios no es nunca un problema. Bueno, No creo. para el hombre que le desconoce, ciertamente lo es. Sí, bueno, sí, puede ser, se puede decir que sí. O sea, se lo considera, aunque a nivel general ya hay un lenguaje como el que nosotros estamos actualmente compartiendo, uno dice, bueno, no es un problema, pero ¿cómo tú le explicar a un muchachito que está aferrado al mundo, que está perdido, ¿no? En las inmoralidades actualmente? ¿Cómo le vas tú a explicar que Dios no es un problema cuando realmente sí lo es? Pero mira, es un problema. Y es un problema que no está resuelto. Por ejemplo, cada mañana, yo en mi caso, que resido en Estados Unidos, cada mañana el problema más grande para el presidente de los Estados Unidos se llama Dios. Lo mismo que para el Papa. Cada amanecer, el problema más grande que debe resolver se llama Dios. You know. Y para el presidente Obama y para cualquier presidente, ¿no?, que esté de espalda a esos valores religiosos, pues es un problema que tiene que resolverlo. Y el Papa cada día pues tiene que enfrentarse a cada amanecer a resolver ese problema existencial que se llama Dios. Un problema que hasta que el hombre no comienza a buscarle una respuesta no se siente realizado. Está el vacío existencial. Es penoso a veces, ¿no?, ver la cantidad de jóvenes que buscando una seguridad se nos pierden en las drogas, en los vicios, que se quitan la vida en un momento de desesperación porque los valores cristianos han estado tan pobres que no son capaces de darle una respuesta a su existencia. Y desde este micrófono, humildemente, Soralba, nosotros tenemos ese problema resuelto porque a través de la fe y gracias a la riqueza de la Iglesia, del dogma de la Iglesia Católica a través de los sacramentos, nosotros hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta, ¿no?, de que la vida, es un regalo, es un don gratuito de Dios, y ese problema nosotros empezamos a buscarle una respuesta, y por eso estamos nosotros aquí, vos respondiendo pues a través de tu vocación, de tu llamado a la santidad en la vida consagrada, yo como laico comprometido con la Iglesia, con Dios, con la sociedad, con los valores cristianos, pero hemos tenido la oportunidad que otros no han tenido. Sí. O sea, yo te aseguro, y mira, por ejemplo, es un testimonio que a mí me impacta. Es duro cuando a ti alguien te llama a una radio, que son testimonios que lo hemos vivido y lo estamos viviendo, y de repente una persona que en su desesperación alguien le dice, mira, llama a esta emisora que te van a escuchar, que cuando tú descuelgas la llamada, lo primero que te encuentres es un llanto desgarrador de una madre que te dice, encontré a mi hija hace 2 días que se ahorcó en el closet de su habitación. O sea, es duro. Entonces a uno le queda ese reto, ¿no? Y uno dice, uno a veces quisiera como tener la oportunidad de tú sacudir al mundo y decirle, pero miren, si Dios ha sido la respuesta de mi existencia y de tantos millones en el mundo, puede ser para ti. Más sin embargo, hay personas que en su desesperación se han quitado la vida porque no han encontrado a nadie que le convenza de que la gran alternativa del ser humano y la respuesta al gran problema existencial se llama Dios. Exacto. Y lógicamente que es un reto y es una gran responsabilidad. Es lo que el llamado que está haciendo su santidad el Papa Francisco, que se le aplaudimos, que le apoyamos, que nos hacemos eco de su palabra, a nosotros salir a las periferias, ¿no? Vayamos más allá. Es muy cómodo, por ejemplo, cuando tú estás en una oficina, cuando tú estás en un vehículo y quizás a pocos bloques hay personas que en su desesperación no saben cómo enfrentar el día con su problema, el día a día.
pero también es maravilloso encontrarte personas, como ha sido el caso nuestro, que miramos hacia atrás los años de la congregación y a los dos esa vida religiosa nos impactó y nos dio la oportunidad cada uno en su vocación específica a tomar una decisión por Cristo, you know. Y hoy pues preparándose ya para el año jubilar, y debido a esto, estas entrevistas tan enriquecedoras estos días, pues tienes la oportunidad a través del micrófono de decir a los jóvenes de hoy: mira, te entiendo, ciertamente hay mucha presión en la sociedad, hay mucha presión allá afuera, más sin embargo, date una oportunidad. Y como formadora de las aspirantes, pues yo me imagino que eso es un reto, tratar de convencer al que no está convencido. ¿Cómo lo logras? Santísimo. Bueno, primero yo siempre le pido al Señor que me dé su gracia, y saber que no soy yo la que estoy haciendo el trabajo, amén, sino que es Él el que hace el trabajo a través de mí. Entonces yo lo primero que trato es de orar y no desesperarme, porque una desesperación de una persona puede crear una segunda desesperación en otra. Claro. Me puede llevar a eso también. Y ayudar a las jóvenes a que descubran que el Señor les ama. Sobre todo lo que decíamos ahorita, no tomar decisiones en momentos difíciles, no se toman decisiones. Pero sí, tú tienes una dificultad, tú tienes 1000 problemas. Sobre todo, nosotros tuvimos la oportunidad de crecer con un papá y una mamá, pero ahora están muchas familias divorciadas, y esas son las vocaciones que a nosotros nos van a llegar, la de este tiempo. Es esa realidad. Esa es la realidad. Wow. Y tenemos que ver cómo trabajamos todo esto, porque el hecho de no vivir con su papá, con su mamá, o que se crió con su abuela, no indica que no tenga una vocación. Claro. ¿Entiendes? Es un trabajo que Dios hay que ir realizando. escribe derecho en líneas torcidas. Exactamente, Dios escribe derecho en líneas torcidas. Amén. Y la obra es Dios. Amén. Es Dios quien la lleva. Entonces, una de estas jóvenes que viene con 1000 problemas, pero que también siente la vocación, tenemos que ayudarla. Y tantos jóvenes que también nos están escuchando, tienen 1000 problemas en sus casas, en los estudios, con su novia, en el barrio, en distintas Amén. partes. Cierto. Tienen muchos problemas, pero la respuesta está en Dios, en escuchar qué es lo que Él te quiere decir, porque si tratamos de escuchar, vamos a ver que Dios tiene una palabra en cada momento. No podemos desesperarnos ni adelantarnos a los acontecimientos tomando decisiones como esta, ni yéndonos de la casa, ni mucho menos suicidarse, porque la vida es Dios. A ti nadie te mandó a nacer, fue Dios, no fue tu mamá que quiso, fue Dios. Y Dios le dio la gracia a tu mamá de poder tenerte, de llevarte durante 9 meses. Entonces, tu vida le pertenece a Dios, simplemente a Dios. Entonces, cuando lleguen esos momentos tan difíciles, no acudas a la droga, acude a Dios. Busca una persona de confianza que te escuche. Amén. Habla, respira, sobre todo ora. Amén. Orar mucho. Ve al Santísimo. Ve al Santísimo. Intégrate. Por ejemplo, me has contado la experiencia de que tú vienes de vivir la experiencia comunitaria de grupos juveniles, de coros de la iglesia. Son muchas las cosas que se pueden hacer. Exacto. Pero por ejemplo, un joven que lo único que conoce en su soledad, por ejemplo, es PlayStation, es la computadora, es el Internet, el Facebook, las páginas sociales. ¿Qué decirle a ese muchacho? Ese es el mismo mensaje. Sal, atrévete a salir fuera. Dios ahora está hablando a través del Internet. Bueno, el Internet, ¿cuántos nos estarán escuchando en este mismo momento? El Internet exactamente tiene muchas facilidades. Si tú no vas a una parroquia, busca a Dios, pon la palabra Dios, aunque sea. Amén. Define la palabra Dios y verás que por ahí seguirá encontrando otras cosas. Ahí Dios envía a su Hijo, te vas a encontrar con Jesucristo, con su Madre María. Amén. Y con todos los santos, porque así como uno puede buscar una página fea con cosas inútiles que te llevan a otras páginas inútiles, también de la misma manera. Y perder el tiempo de una manera inútil. Exactamente. Que es el tiempo más peor invertido. Y si vives lejos de una parroquia, pues ahí te ubicas, porque en todas partes algún grupo hay. Amén. Que tú puedas acudir y encontrar a Jesús, tú puedes encontrarte con Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué tiempo tienes como formadora de las aspirantes en la congregación? 5 para 6. 5 años para 6 años. Una experiencia que haya marcado tu vida a través de ese servicio. Bueno. Que recuerde y que me puedas compartir. Sí, porque hay algunos que no se pueden compartir. Hay otros que sí, algunos no. Pero algunos que podamos compartir que haya marcado, ¿no? Tu vida como formadora de las aspirantes que vienen a la congregación. Sí, los que más me han marcado han sido los de 2 jóvenes sobre todo,
que estaban, era ya totalmente decidida a marcharse. Y por medio de la oración, amén, y de aconsejarla y de ver, eso me marcó mucho. ¿Sabe por qué? Porque es que estaba ya, era decidida, era totalmente decidida. Yo me puse en oración, pero a mí también me marcaba, porque nosotras como formadoras nos cuestionamos, porque Dios nos va a pedir cuenta, amén, bendito sea de Dios, esa alma, de esa persona. Entonces también puede dar el caso, yo puedo decirle, bueno, esta no es tu vocación, pero eso es desde Dios que tengo que verlo. amén. Puede ser que yo me esté equivocando, y eso es. Entonces en ese tiempo yo decía, quizás... Algún paréntesis aquí, ¿has vivido la experiencia de repente ver a alguien en tu corazón y en silencio sin decírselo a nadie y pensar ahí no hay vocación y te has descubierto de que te equivocaste? ¿Te ha pasado? Bueno, que me ha pasado una vez, porque la persona todavía Exacto. está, pero que la persona después como que tuvo un cambio. O sea, yo en un momento dije, bueno, aquí parece como que no hay vocación, pero no se esto lo dije está a ella, raro. en ningún momento se lo dije a ella, Amén, porque no, amén. porque yo siempre creo que si Dios está ahí, yo pienso siempre que si una muchacha se tiene que ir, o sea, que sea el mismo Dios como que se lo vaya Cierto, transmitiendo. cierto. Y que, Y Dios lo y que transmite, ella ciertamente, misma lo porque Dios habla. descubra, que ella misma lo descubra, ya sea por medio de algo que yo le diga a la congregación, pero que no sea yo la que tome la decisión, mira, tú Amén. no puedes, porque podemos equivocarnos. Por ejemplo, tenemos el caso, y yo siempre aconsejo en la formación, ¿no?, a hermanos que trabajan con comunidades, pidan discernimiento. Mucho Yo he tenido el discernimiento. caso de un hombre que me dice, así de directo, hermano Henry, me aconseja que deje esa mujer. Me dijo, esa respuesta no te la doy yo. Lo que sí puedo aconsejarte es acércate a la confesión, organiza tu vida sacramentalmente, acércate a la comunión, comienza a vivir una vida más activa de oración y vamos a ver qué pasa. Exacto. Cuando lo han hecho, en oración ha descubierto que el problema no era la pareja, que el problema era él o era ella. Y Dios le ha dado la oportunidad con su gracia, que no abandona al que Dios llama a una vocación, no lo abandona. Dios da esa gracia. Entonces han tenido la oportunidad de madurar y decir, caramba, qué bueno que el consejo que me diste fue un consejo sabio. Porque yo creo, mira, que es una responsabilidad, como afirmas, tú decirle a un hombre, mira, déjala o déjalo. Es terrible. O deja la congregación. Mira, es una responsabilidad y ciertamente se nos pedirá cuenta. Incluso yo aprovecho acá y hago un llamado. Mis hijos, oren y pidan discernimiento. El primer paso ya lo afirmamos. En un momento de crisis no tome decisiones. Yo creo que todo ser humano, Soralba, que quiere alcanzar la santidad, necesita una dirección espiritual, porque solo, y Dios es muy claro y la historia lo habla, lo demuestra, solo no podemos llegar a ningún lugar. A ningún lugar. Necesitamos comunidad, en este caso nosotros, por ejemplo, que somos laicos, nuestras parroquias, hacer vida comunitaria, participar en los eventos comunitarios. A vos te ha tocado más suave, cualquiera diría, porque tú tienes tu familia en la congregación, pero con sinceridad también es un reto, porque donde quiera que haya una congregación humana hay un reto. Hay un reto que solamente con la gracia de Dios nosotros podemos sobrellevar. Qué complejo el corazón humano. El Señor dice, es como el Señor dice en el Antiguo Testamento, ¿quién puede entenderlo? Solamente puede entender? Él. ¿Qué me ibas a decir? No, que yo te iba a decir que, como decías ahorita, invitar a las personas a orar. Pero yo siempre le digo, mira, si tú tienes una persona de confianza, también pídele que ore por ti. Claro. Tú le dices que ore por ti, y si tú Amén. no quieres decir el problema, no se lo tienes que decir. Lógico, Dios lo conoce. No se lo tienes que decir. Amén. Y algo, incluso hay momentos que mientras más calla, más grande es la gloria de Dios y más fruto. Mira, hay gente que ha arruinado su vida por tanto hablar. Yo creo que por eso el Señor nos dio a nosotros dos orejas, una sola boca, para que escuchemos más y hablemos menos. Sí. Hay momentos donde es necesario hacer silencio. Incluso, a veces yo he tenido pareja 5 años y yo veo a la esposa que no ha roto el cordón umbilical, que hasta, óyeme, un aruñazo en el matrimonio se lo cuenta a la mamá. Es un grave error. O el esposo que, no, es cierto, pasan 5 años de matrimonio y todavía está con el cordón umbilical con la mamá. Todo lo que le ocurre, mamá. No. Dejarás padre y madre. Y realmente todo llamado, o sea, conlleva una renuncia. Y al mismo tiempo un voto de confianza a ese Dios que tanto nos ha amado. Y discernir y decirle, Señor, yo necesito, guíame, dame a alguien que pueda ser en mi vida un director espiritual, si realmente estás enamorado de la santidad. Exacto. Pero eso de hablar con todo el mundo de tu problema, eso tiene más
consecuencias negativas Sí, que positivas. sí. Es como cuando tú te enfermas, tú no puedes irte a buscar 10 diagnósticos médicos y tomar 10 tratamientos a la vez, vas a terminar intoxicado. Y eso pasa en medio de problemas muchas veces con muchas personas. Es tanto los diagnósticos, son tantos los tratamientos que terminan los pobrecitos intoxicados y a veces se le muere el paciente. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer un llamado a la conciencia. Es tiempo, hombre, que estás casado, o sea, dale a mamá el espacio que como madre merece, lógicamente que lo merece, pero caramba, deslígala de esa línea donde le has permitido cruzar dentro de tu relación matrimonial en este caso. Y lo mismo que las esposas también. Llega un momento que hay que entender, ya mamá crió sus hijos, ahora me toca a mí. Con la gracia de Dios, porque es que Dios da la gracia. Sí. Ya mamá en el pasado tuvo sus problemas. ¿Cómo le voy yo a seguir a la edad que esa vieja tiene? Trayéndole problemas cuando ella necesita vivir en plenitud de la edad de que la vida pues le ha dado la oportunidad de vivir y que viene ya con sus mismos problemas y no sumarle más. O sea, porque yo me imagino que para una madre que ya crió sus hijos, que ya se independizó, y lo que necesita tiempo es para la oración, para su formación espiritual y prepararse para ser abuela, tener que seguir cargando todos los días con los problemas de los hijos, eso no es posible, especialmente si ya el hijo se independizó. Y no solamente, no sé si me equivoco, no estoy hablando con una formadora de las aspirantes, es un ámbito que yo me imagino que la misma vida y la misma experiencia congresional te ha ido enseñando, pero creo que es de sabio. En los momentos de problemas lo más práctico es hacer una época de silencio. Es necesario. Claro que sí. Pero el problema es que el hombre actual tiene horror al silencio, Soralba. Sí. El hombre moderno le teme al silencio. ¿Por qué? No sé, porque es que Dios habita en el silencio. ¿Cierto? Dios habita en el silencio. Entonces, cuando una persona hace silencio, tiene que escucharse y escuchar a Dios. Y la conciencia te reclama. La conciencia te reclama, como tú decías ahorita. Entonces, porque es que son enemigos de Dios. Y es por eso. Pero si tú quieres de verdad, tú tienes que hacer silencio. Haz silencio, porque es que Dios te va a decir, porque Dios no habita en los ruidos, que es lo que pasó con Elías. Exacto. En la montaña. Dios sintió a Dios, fue en una brisa muy suave. Ciertamente. Entonces debemos de escuchar a Dios, porque Dios siempre está ahí, siempre tiene una palabra para nosotros. Siempre, siempre, siempre. Estamos en la Cuaresma, y es una época donde la iglesia nos está invitando a la oración, nos está invitando al ayuno, nos está invitando pues al sacrificio. Y no por casualidad, pues estamos aquí en el día de hoy y quiero aprovechar, pues como formadora de las aspirantes, que a esa audiencia de Radio Inmaculada para esta Cuaresma y en el año jubilar, pues me le dé un consejo. ¿Qué le aconsejarías a la familia católica que te esté escuchando? Bueno, mira, cuando la Cuaresma comenzó con el miércoles de ceniza, se nos dicen dos cosas. Uh-huh. Polvo eres y al polvo volverás. Y es cierto eso, que vamos a hacer polvo otra vez. Eso es claro. Eso es un hecho. Eso es una garantía. Los que lo decían no lo han vuelto a decir más. Porque me gustó. Los que lo decían no lo han vuelto a decir porque ya son polvo. Ciertamente, ¿entiendes? Ciertamente. Entonces también a la conversión. Conviértete y crees en el Evangelio. Si nosotros desde ese día iniciamos nuestro proceso cuaresmal pensando en estas palabras, yo creo que viviremos una verdadera Pascua. Amén. Porque de verdad, desde el principio de la Cuaresma, eso es lo que nos está invitando a la conversión, pero la conversión del corazón. Amén. La conversión del corazón, y saber que la conversión no depende de mí, depende de Dios. Dios te pone todos los medios, todos los días es una oportunidad para convertirnos. Porque lo que sucedió ayer, aunque suceda hoy, no sucederá igual. Amén. Bendito y además que Dios. nos están pasando los años, nos están pasando los días. Amén. Entonces es un momento, un tiempo para nosotros acercarnos más a Dios. Si tú nos puedes trasladarte a la parroquia, puede, desde tu casa, escuchando en emisora, Amén. leyendo la Biblia, haciendo obras de caridad. Amén. Haciendo obras de caridad, porque los pobres y las personas que necesitan de nosotros las tenemos en todas partes. Amén. En todas partes. Y quizá tú no ves al lado de pobres, pero también tú oras por las personas, por todo el mundo, por la humanidad. Amén. Y colabora y ayuda con lo que tú tengas, porque nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Amén. Tenemos que dar de lo que tenemos. Si tú lo que tienes es tus ojos, tu vista, tú tienes
tus pies para ayudar a una persona, tus manos, pues eso tú das. Y Amén. todo, ofrecer toda tu vida a Dios, de manera que cuando Dios te pida cuenta, nos pida cuenta, poder entregar nuestras manos llenas de buenas obras. Tocaste un punto que me llama la atención, Soralba, y me recuerda en un congreso para hombres que en el momento de la confesión y después de una conferencia previa de lo que es la confesión, yo vi a un señor pegado a la fila de confesión, pero lo veía inseguro. Y no, como es de esa gracia que el Espíritu a veces te concede, ¿no? Y entonces yo me le acerco y le digo, ¿qué pasó, mijo? ¿No te vas a confesar? Y entonces él me dijo, hermano Henry, estoy cansado de confesar lo mismo, porque es que confieso y vuelvo a hacer lo mismo. Y le digo, no, mi amor, lo que tú confesaste ayer no es lo mismo que vas a confesar hoy, porque lo de ayer ya Dios lo perdonó, ya Dios lo borró. Y hay personas que sin darse cuenta han caído en ese grave error. Sí. Lógicamente, el tú confesarte, aunque pidas la gracia y tienes que luchar para que no sea, o sea, no te está dando la garantía de que no vas a volver a caer. Lo que te está dando la oportunidad de acercarte arrepentido en busca de la gracia que te está haciendo falta para poder sobrellevar y sobrepasar esa situación, pero no es una garantía de que no vas a caer. Por ende, si te confesaste el mes pasado y volviste a caer en lo mismo, es tiempo de que te levantes y entiendas que la acción es la misma, pero el pecado no. Exacto, porque ese sí. pecado ya quedó borrado. No, y que para Dios nosotros siempre somos nuevos, porque es que Dios no mira el pasado. Nosotros Amén. somos los que siempre estamos mirando el pasado, Amén. lo que hicimos, nuestra falta, pero nos acercamos a la confesión y nos quedamos con esa espinita. No, ya, Dios te perdonó. Amén. Bueno, yo estoy hablando hoy con la religiosa de 16 años, pero yo me imagino... De 16 años de vida religiosa. De vida religiosa, lógico, ¿no? Eso entiende, eso la gente lo entendió, y yo también. Pero claro, gracias por aclararlo. Estoy hablando con la religiosa de 16 años de vida consagrada, pero antes de ser religiosa, yo me imagino que no era fácil acercarte al confesionario en aquel entonces. Había que empujarte, empujones, ¿no? Convencerte. ¿Cuántas no? veces yo me confesé? Yo recuerdo cuando iba a hacer la primera comunión, cuando se me ofrecía para la cuaresma. Eso en mí no era una necesidad. Yes. No era una necesidad. Aunque el alma gemía. Exactamente, Yes. sí. Amén. Pero no era una persona que estaba en la parroquia cada 15 días, mensual, sino cuando veía algo así fuerte, serio, entonces ya ahí era que acudía. Amén. O sea, no lo veía como ahora, es una necesidad. Claro, claro. Qué maravilloso. Hermano de mi alma, estoy en estos 51 minutos conversando con nuestra queridísima hermana Soralba Mercedes Natera. Es formadora de las aspirantes en la Congregación Hermanas Misioneras del Corazón de Jesús. Una última pregunta antes que se me complete la hora. Estamos en el año jubilar. Como miembro de esta gran familia, ¿qué significa para ti este jubileo? Bueno, para mí el jubileo significa lo que realmente significa, es un año de gracia. Amén. Es un tiempo de gracia y de bendiciones que debemos de aprovechar, porque en todo jubileo el Señor nos da muchas gracias y muchas bendiciones. Nada, simplemente agradecer a Dios tanto amor a través de la historia por nuestra congregación, Amén. porque estamos trabajando, todo lo que estamos haciendo es por pura misericordia de Dios. Amén. Por eso me gusta esta congregación, porque ellos se identifican conmigo. Simplemente el Señor ha tenido misericordia, porque si nos ponemos a ver todo lo que ha pasado, toda la historia, podemos ver la mano de Dios. Amén. Y simplemente agradecer a Dios y que nos siga enviando muchas vocaciones para poder seguir realizando el trabajo, este trabajo de servicio, este trabajo de entrega en todas las partes donde estamos, porque yo siempre digo que mis hermanas trabajan demasiado, se pasan, Amén. trabajan mucho, son incansables, somos incansables, pero yo no he tenido esa oportunidad de salir así, o sea, Amén. entonces yo le pido al Señor que nos siga dando esas gracias a las hermanas, también a todas, que nos sigan bendiciendo con muchas vocaciones, que podamos abrir más misiones, porque nos solicitan tanto, pero no Amén. podemos por la cantidad de vocaciones que tenemos. Tenemos Claro. muchas, porque es verdad, el Señor nos ha bendecido también con muchas vocaciones, Amén. pero que nos siga bendiciendo y que sigamos sintiendo de cerca ese amor de Él, y sobre todo que Él nos dé ese corazón como el de Él, un corazón compasivo, un corazón misericordioso, y que sobre todo podamos vivir nuestra vida desde los sentimientos del corazón de Jesús. Una pregunta, Soralba, en el día de ayer, y fue uno de los motivos por los que me encuentro aquí en República Dominicana, se estuvo haciendo, ¿no?, con motivo del año del jubileo, esa peregrinación a los pies de la Madre, ¿no?, a los pies de la Virgen de la Altagracia, en la Basílica aquí en Higüey.
Cuando estuviste allí, ¿sentiste satisfacción de ver los frutos de 50 años de la congregación? Porque es una oportunidad al ver esa basílica llena de personas que sienten en el corazón que le deben un agradecimiento a lo que han recibido a través de la congregación como miembro. ¿Crea eso en ti una satisfacción y un gozo en el alma? Claro, ya desde antes cuando me decían de tal lugar van tantas guaguas, van 4, van 5, van 2, van 3, gozo en el corazón. me da un gozo y digo yo, wow, porque vale de tan lejos, pero ver tantas personas ahí, personas que tú sabías que eran tuyas porque tenían la identificación del poloché, tenían todo esto. Yo andaba con el mío también. Sí, claro que sí. A ver, en mis 50 años. Claro que sí, una satisfacción tremenda y saber que de una manera u otra el Señor a nosotras como misioneras nos ha utilizado para sembrar la semilla de la palabra en esas personas y para hacerle partícipe de las bendiciones y de las gracias que proceden de Dios. ¿Cómo te imaginas la celebración de los 50 años en la Catedral Primada en abril? Bueno, como dicen los jóvenes, va a ser por todos los bombos, con todos los bombos. Bendito sea el Señor. Muy bonito, me imagino que sí, será todo bien. Ojalá que todo sea para honra y gloria de Dios. Amén. La pregunta personal, Papa Francisco, ¿cómo ha impactado la vida de Soralba? Bueno, sabes que yo me identifico con el Papa en su manera de pedir oración, porque a veces la gente cree que yo tengo 1000 problemas. Amén. Porque yo le digo a todas las personas, ¿cómo tú estás bien? Yo estoy bien. Pero a las personas yo le digo, oras por mí, oras por mí. Amén. Y yo siento que el Papa de verdad ha sido una gracia, sin descartar todo lo que han hecho los otros papas, porque todos han sido una bendición dentro de la Iglesia. Y en un momento dado ahora nos tocó el Papa Francisco. Debemos de amarlo, debemos de orar por él, debemos disfrutarlo, sobre todo todas las personas que nos sentimos identificadas con esa manera de él actuar, de esa sencillez, de esa austeridad, en un tiempo donde la austeridad es, yo diría, es una debilidad, es una debilidad. Entonces, valorar todo esto y orar mucho por él para que nada ni nadie desvíe su corazón, sobre todo de su meta, de seguir hacia adelante. Y lo más importante de todo es que él lo que busca es la paz, la tranquilidad y la salvación de todos, como piedra que es. Amén. Y oren por mí. Y oren por mí. Soralba Mercedes Natera, hermanas misioneras del Corazón de Jesús. Me encuentro en uno de los hogares de la casa que se ha ido expandiendo en los últimos años de una manera impresionante. O sea, mi opinión, me he impresionado el desarrollo de la congregación. Es impresionante y fui testigo el domingo a los pies de la protectora del país dominicano, Nuestra Señora de la Altagracia. Impresionante. Doy gracias al Señor, gracias por darme la oportunidad de, a través de los micrófonos, abrir la intimidad de la congregación en el año jubilar, porque a través de estas entrevistas estos días, nuestros hermanos que están en sintonía están pues dándose cuenta, ¿no?, de lo que es una vida religiosa. Exacto. De lo que conlleva, que sobre todas las cosas, como todo, hay sacrificios, hay retos, pero también hay alegría y hay satisfacción. Y como hay lágrimas también, ¿no? Pues el Señor lo dijo, decidiste seguirme. Jesús no vino, no es un demagogo, Jesús no es un político. Jesús dijo la verdad. Si te decides seguirme, prepárate también para la prueba. Pero como ñapa, pues nos toca la vida eterna. Y detrás de eso, como San Pablo, es que nosotros estamos enamorados. Soralba, gracias de todo corazón por esta oportunidad, por esta bendición. Y una vez más, bienvenidas ustedes todas a la gran familia de Radio Inmaculada la Espiritual a través de este programa vocacional que en estas entrevistas estamos oficialmente abriendo y dándole la bienvenida a Radio Inmaculada. Muchas gracias, Henry, por la invitación y gracias a todos ustedes por escuchar esta emisora. Nunca me imaginé que te iba a entrevistar en la radio. Yo me imaginé tampoco. Y ya saben, cuando uno descubre algo bueno, uno lo hace partícipe. Si en esta emisora han descubierto a Dios, pues inviten a las otras personas a seguir escuchando para que también reciban todo lo bueno que Dios le tiene a ustedes a través de esta emisora. Amén. Hermano de mi alma, te invito a que continúes con nosotros porque, como dice nuestro hermano Orlando Barrientos, todavía hay mucho más. Bendiciones mil y hasta la próxima. Bye bye.